Entonces, igual le agradezco a David y a Daniel pues por esta tremenda comunidad que se ha venido fortaleciendo y agradeciéndoles a ustedes también por estar aquí esta noche, después de seguramente un arduo día de trabajo o en la universidad. Pero bueno, les agradezco que estemos por aquí en este momento. Vamos a presentar, permítame. Sí, sí. Y, ok, en pantalla, ¿verdad? Así es. Perfecto. Entonces, como bien decía David, el día de hoy vamos a ver el capítulo, estamos siguiendo el libro de Matt Allington, Subchurch Power BI, y el día de hoy vamos a ver el libro, el capítulo Contexto de Evaluación y Transición de Contexto, ¿verdad? Que están muy relacionados. Para empezar rápidamente, eh, sí me gustaría, bueno, para los que no han leído el libro, presentarles al autor. Matt Allington es un MVP, eh, eh, él es australiano, es reconocido experto en el entrenamiento en Power BI, más de 30 años en el uso de experiencia en el uso de datos. Es orientado a los negocios, ¿verdad? Que es lo que una de las cosas que yo siempre les he dicho, el Power BI que tiene mucho o más enfoque en business pues, que en otro tipo digamos, de tipos de análisis de datos. Eh, Igual, pues, él es el autor de este libro que estamos viendo y también otro relacionado con Excel y creo que tiene uno más, ¿verdad? Pero ahí está la página de él, por si acaso tienen curiosidad de ir y buscar y saber un poquito más del autor. ¿Qué es contexto de evaluación? Bueno, sí tengo que empezar comentándoles que este es un tema bien complejo, un tema meramente conceptual, pero que el entendimiento de estos temas nos va a permitir em, evitar errores al momento de crear nuestras métricas, de crear nuestras columnas calculadas, nuestras tablas calculadas, porque precisamente Power BI trabaja en base a contextos, ¿verdad? Y el entender muy bien a qué se refiere esto nos va a permitir a nosotros ahorrarnos muchos dolores de cabeza, ahorrarnos horas, ¿verdad? Y decepción de que por qué los resultados no se nos están dando, no como esperamos, o incluso nos está reflejando errores que nosotros realmente no entendemos por qué vienen, ¿verdad? Entonces, este es un tema meramente conceptual, pero es poderoso, es necesario entenderlo para que digamos, el aprendizaje en adelante de Power BI sea menos complicado, un poquito menos complicado al menos. Entonces, en DAX, ¿verdad? Estamos claros de que Power BI es como un ambiente, una plataforma donde hay un servicio en la nube, donde hay una aplicación desktop y la aplicación desktop tiene, por así decirlo, dos partes vitales. Lo que es el Power BI como tal, que es para la parte de modelado y visualización, y lo que es la parte de Power Query, que es para los procesos de extracción, transformación y carga de datos, ¿verdad? Los dos trabajan muy de la mano. Pero en esta parte, cuando hablamos de DAX, hablamos del lenguaje que está asociado meramente con Power BI, ¿verdad? Cuando ya hablamos de modelado y visualización de los datos. Entonces, es importante que en contexto de evaluación, ¿qué significa? Imagínense ustedes, y esto es algo que lo menciona el autor literalmente, creo que es un comentario bastante acertado. Si yo, por ejemplo, en este momento digo estoy caliente y de repente pues, se puede empezar muchas cosas, ¿verdad? La misma frase puede interpretarse de diferentes maneras en dependencia del contexto en el que se diga.
Por ejemplo, si yo tengo fiebre, estoy enfermo, estoy tosiendo, entonces quien me vea va a entender que hablo de que estoy enfermo y que por eso tengo temperatura al decir que estoy caliente. Por otro lado, si por ejemplo, yo soy un dealer y estoy en la bolsa de valores y estoy haciendo buenas inversiones y estoy ganando mucha plata, probablemente decir eso significa de que yo estoy en ese momento haciendo buenos negocios, ¿verdad? Estoy caliente, estoy en racha, estoy muy bien. Entonces, de la misma manera en que en la vida real las cosas o una misma palabra puede significar diferentes cosas en dependencia del contexto en el que se diga, en DAX funciona de la misma manera. ¿Qué significa esto? Que cualquier, eh, cualquier función DAX evalúa eh, que más bien que se evalúe, puede identificar o puede traernos diferentes resultados en diferentes circunstancias. Una vez que eso lo tengamos bien claro, muchas cosas se nos van a aclarar, digamos, en general en el aprendizaje de Power BI. ¿Qué se refiere esto? Eh, Hay dos tipos de contextos, ¿verdad? El contexto de evaluación es precisamente eh, es el entorno en el que una fórmula va a generar un resultado. Entonces, la misma fórmula, en dependencia de dónde la pongamos, te puede traer un resultado, otro resultado o incluso un error, ¿verdad? Es probable que a algunos de ustedes les haya ocurrido eso, que están creando una medida de suma o de promedio y de repente el valor que ustedes tienen no es lo mismo que les daba en el Excel, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó ahí, verdad? Entonces, en ese sentido, existen dos tipos de contextos, el contexto de filtro y el de fila, ¿verdad? Esos son, hace algunos años, algunos autores mencionaban que eran tres contextos, pero últimamente, pues, ya hace varios años para acá, se ha mencionado que son estos dos, contexto de fila y contexto de filtro. Vamos a ver cada uno de ellos. ¿A qué se refiere el contexto de filtro? Ese contexto de filtro, a ver, vamos a imaginar algo acá. Vamos a ver, a ver, en el momento en que uno coloca un visual en tu reporte y a ese visual le vas agregando campos y luego le vas agregando medidas, entonces ese visual como tal va generando un, un entorno, llamémosle entorno, contexto, a la medida que vos estás colocando en ese visual. Vamos a verlo en términos bien prácticos, vamos a ver si podemos sacar rápido acá. Permítame, me imagino que están viendo todavía el... Ok, ok. Miren este ejemplo. En este ejemplo nosotros vamos a revisarlo rápidamente. En este ejemplo nosotros estamos utilizando para esta matriz, estamos Max, utilizando, si Max, dígame. disculpa que te corte, estamos viendo la presentación. Ok, permítame. Ahora, hola. Seguimos viendo la presentación. Wow, ¿qué será? Ahora sí. Ahí está, ya se ve. Ahora sí, perfecto, perfecto. Entonces, me tengo que adecuar al Zoom, ¿verdad? Aprender cómo se usa. Esta matriz que estamos viendo acá proviene de una tabla que es productos. La tabla productos tiene diferentes campos, ¿verdad? Y dentro de esos campos está la categoría, si ustedes la ven aquí marcada, está la categoría. Y también nosotros creamos una medida que es que me cuente por cada categoría cuántos productos están registrados en esa tabla.
decir, la tabla de productos va a tener 396 productos en total, de los cuales 35 son accesorios, 125 son bicicletas, en ropa son 48 y componentes 188. Entonces, la relación que está aquí en esta tabla me permite que yo pueda filtrar, una vez que yo construyo un visual o uso un visual, el visual lo que hace es que me empieza a filtrar el modelo de datos. En este caso, una sola tabla que es la tabla productos. Sin embargo, si ustedes se fijan acá, tengo la columna clientes. La columna clientes, ¿de dónde la obtengo? De la tabla clientes. La tabla clientes está aquí y yo creo una medida que es el conteo de los clientes, es el conteo de los diferentes clientes por su código, ¿verdad? Entonces hago un count customer key para obtener el resultado de los clientes. Pero ustedes me dirán por qué razón están con la misma cantidad de clientes en cada una de las categorías de productos. Entonces, la respuesta es que en este caso, y lo vamos a ver, lo vamos a revisar acá, en este caso, vamos a subirlo acá, si aquí ustedes ven, está la tabla productos y la tabla customers están aquí abajo. Ellas dos, vamos a tratar de hacerla, vamos a hacerla un poquito más pequeña. Tanto productos como clientes están relacionadas con la tabla ventas, ¿verdad? Ya los colegas anteriores han mencionado este tema de las relaciones entre tablas, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Que hay una relación entre productos y ventas, una relación entre clientes y ventas, pero no existe una relación entre clientes y productos. Ustedes se fijan, de manera directa no hay nada que los relacione. Incluso, si ustedes se fijan por la forma de la relación, acá, las dos tablas de dimensiones, tanto la de productos como la de clientes, tienen una relación de uno a muchos con la tabla de venta y eso es lógico, ¿verdad? Hay un cliente que puede tener muchas compras y hay un producto que pudo haber sido vendido en muchas ocasiones. Entonces, eso es totalmente lógico. Pero el filtro va de la tabla productos hacia la tabla ventas y de la tabla clientes hacia la tabla ventas. No hace algún tipo de círculo, ¿verdad? De clientes se pasa por ventas y de ventas pasa por productos. Hay alguna manera, hay maneras de hacerlo, lo vamos a ver más adelante, pero digamos que las buenas prácticas nos indican de que debemos utilizar relaciones principalmente de uno a muchos, ¿verdad? Y que las tablas dimensionales van a estar unidas o van a estar relacionadas con las tablas de hechos, o en este caso. Cuando eso sucede, no hay manera de que se obtenga una relación directa entre clientes y productos. Por lo tanto, esta matriz, cuando en esta matriz yo llamo la medida cantidad total de clientes, como él no tiene la relación directa, esta medida no me puede filtrar, no puede ser filtrada más bien, o esta tabla customers no puede ser filtrada por las categorías que están en la tabla de producto. Si ustedes lo ven acá, digamos, en este sentido, no hay una relación. Ahora, voy a quitarlo porque de repente me adelanté. Acá, cuando ustedes ven esta matriz, ustedes lo que están viendo es que se ha generado un contexto, eh, un contexto de filtro. ¿Qué es lo que genera un contexto de filtro? Lo vamos a ver. ¿Están viendo aquí la presentación? Correcto. Sí se ve. Sí, perfecto. Entonces, el contexto del filtro se refiere a que cualquier tipo de filtrado. Nosotros hablábamos de un filtro inicial. El filtro inicial es lo que tenemos en este momento, que es, ¿qué es esto? Esta tabla, este visual me está creando un filtro, un contexto de filtro en el que me dice que, permítame, en el que me dice que cada una de estas filas, ¿verdad? O más bien, la medida que está en esta columna, se calcula, ¿verdad? O más bien, está filtrando, la matriz está filtrando este valor
tanto por accesorios como por cantidad de productos. Luego vienen, filtra bicicletas contra cantidad de productos y así sucesivamente. De tal manera que en esta tabla nosotros vemos los filtros categoría y cantidad de productos. O más bien, la medida cantidad de productos es filtrada en este caso por categorías. Eso se le llama un contexto de filtro inicial porque no hay otros elementos que estén interrumpiendo o modificando ese contexto de filtro. Sin embargo, el contexto de filtro dice ya como tal, en términos generales, se refiere a cualquier tipo de filtrado aplicado al modelo de datos, previo a que la medida o los filtros realicen cualquier tipo de evaluación. ¿Cuáles son, qué es lo que puede crear este tipo de contexto de filtro? Es decir, este ambiente, este entorno que me filtra el modelo de datos y me permite obtener esos resultados. Lo puede crear un visual en el reporte, como lo vimos en el caso anterior, o el mismo panel de filtros, o la función calculate. Lo vamos a ver en este momento. Permítame. Acá. En la segunda ejemplo, en el segundo ejemplo nosotros tenemos ya, digamos que más información, mucha más información. En este caso nosotros hemos creado un visual, ¿verdad? Este visual que está acá de columnas, en el que estamos ya entrando directamente a la tabla de ventas, ¿verdad? Hemos calculado una medida que es, es la suma, la medida es las ventas, la cantidad de ventas menos el costo, y eso me va a dar el margen. Vamos a revisar acá la tabla medidas, la tabla ventas, y acá ustedes van a poder ver las diferentes columnas. Entonces, lo que nos está pidiendo o lo que nos está indicando el ejemplo es que calculemos cuál va a ser el margen por cada producto, por cada unidad facturada. En este caso, utilizan la cantidad extendida, no estoy muy claro por qué, utilizan la cantidad extendida, que es un monto. Si ustedes se fijan, todas las cantidades facturadas, al menos en este modelo, es de uno, ¿verdad? Todos son registros de una unidad que fue facturada. Los precios unitarios, obviamente uno por el precio unitario me va a dar la cantidad que fue facturada, y lo que me piden es relacionar esta cantidad con el costo total de tal manera que podamos obtener el margen. Entonces, en este caso, como estamos hablando de contexto de filtro, lo vamos a usar o vamos a realizar utilizando la famosa medida, la famosa función calculate. ¿Cómo se hace esto? Recuerden que les comentaba que hay tres maneras en que se genera un contexto de filtro. Con el mismo visual, el visual en este caso, si ustedes se fijan, evalúa el margen total, pero lo segmenta por país. Entonces, él está generando, el mismo visual está generando su filtro, que es países. Por otro lado, por ejemplo acá, esta es una tabla igual de margen, en el que el filtro, hay dos tipos de filtro. ¿Cuáles son? Color, me evalúa cada uno de los colores, y accesorios, la categoría. Entonces, cuando yo aplico una medida en esta parte de la matriz, él me va a filtrar el modelo de datos, primero color negro con accesorios, y me va a decir cuánto es el resultado del margen para ese cruce, color negro, accesorios. Luego se va a ir para abajo y me va a decir color azul, accesorios, y así sucesivamente. Donde ustedes vean blanco es porque no hubo alguna venta en esa combinación color con categoría, ¿verdad? Que son estos valores en blanco. Sin embargo, de esa manera es que una sola medida es filtrada, ¿verdad? O el modelo es filtrado a través de este contexto. El contexto de esta matriz es color,
y categoría. En este caso, que es la venta, ya se lo voy a mostrar, es color y categoría. Les iba a volver a realizar esta fórmula. Este es el margen bruto. Vamos a decirlo así, margen bruto es igual. Aquí vamos a usar la función calculate. Permítame. Vamos a utilizar la función sumx para obtener la resta línea a línea de la venta menos el costo de esa venta, ¿verdad? Entonces, la función de sumx trabaja con el nombre de la tabla primero. Luego, creamos la expresión y la expresión va a ser sumx extended amount y restamos, permítame, y restamos lo que es el costo total. Total cost. Esta fórmula es la que nosotros podemos traer acá, ¿verdad? Y nos da, si ustedes se fijan, nos da el mismo valor, ¿verdad? Porque ya la habíamos construido en su momento. Entonces, una medida, cuando es aplicada en un visual, ese visual genera un contexto de filtro, ¿verdad? ¿Y cuáles serían esos? Los que ustedes ven aquí precisamente. En los parámetros que utiliza digamos, el visual, ustedes van a ir creando el contexto de filtro. ¿Cómo quieren que la medida se vaya filtrando en cada momento? Vamos a quitar esto acá. Por ejemplo, esta es el de la venta. En la venta igual está en la tabla de ventas. Creamos otra medida que es la suma de las ventas. En este caso, como es una sola columna y lo que necesitamos es que me llegue al final de la columna y me dé el resultado total, entonces utilizamos sum nada más. En el caso del margen, como vamos a relacionar dos columnas y lo que queremos es que me realice una resta de la venta de productos menos el costo en cada línea, entonces utilizamos la fórmula sumx porque es una fórmula que itera línea por línea para obtener el resultado total. Entonces, ¿cuáles son los contextos de filtro, por ejemplo, en esta hoja? Ok, primero, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 visuales. Solo en esa hoja tenemos 6 visuales. Además de eso, tenemos el panel de filtros, donde sin que llegue a estar en un visual, nosotros podemos generar diferentes tipos de filtros que me van a afectar los resultados que veamos acá. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que se me ocurre que dentro de las categorías, o vamos a crear color, vamos a traernos un filtro de color y le voy a decir que solamente en el panel de filtro, que solamente me seleccione los azules. Si ustedes se fijan, todos los visuales cambiaron. Siempre coincide que las ventas totales, en este caso, este visual coincide con la venta total que está en la matriz, 2.3 millones, que son únicamente del color azul. Y el margen, que es de 889,000, coincide con este que está acá y también va a coincidir con la suma de este gráfico porque acabo de filtrar toda la hoja del reporte con el panel de filtro. Entonces estoy creando un nuevo contexto de filtro. Si yo obviamente lo cambio esto por negro, entonces las cifras cambian totalmente porque yo estoy generando un nuevo entorno o una nueva condición a las medidas que mi reporte está evaluando. En este caso son dos medidas nada más, que es la venta total y el margen total. Entonces, de esta manera, ustedes pueden ver cómo funciona el contexto de filtro. Es precisamente en el área de modelado y
al momento de ver, de visualizar los datos, donde nosotros trabajamos con ese contexto de filtro. La otra manera, como decíamos, era con un calculate, eh, perdón, con un calculate, y eso, digamos que eso también nos permite a nosotros modificar ese contexto. Vamos a hacer una prueba adicional. Voy a eliminar este filtro, ¿verdad? Vamos a eliminar ese filtro. No sé si tienen alguna duda hasta este momento. Créanme que este es un tema bastante complejo, por lo menos para mí fue bastante complejo y hasta el día de hoy lo sigo entendiendo parcialmente, ¿verdad? Entonces, pregunten, porque de alguna manera así nos podemos ir desenredando todos. Veamos el chat. No, no hay alguna pregunta. Bueno, Sí, Max, ¿sí me escucha, no? sí, Entonces, en resumen, tú estás diciendo o estás tratando de explicar que las dimensiones o los valores o las tablas que son de tipo producto, categoría, cliente, servirían de filtro para los valores en FAQ por la dirección de filtro. exactamente. Exactamente, sí, exactamente. Si ustedes se fijan acá, eh, cada una de estas tablas, es más, estas tablas, que esto digamos no es la mejor práctica, pero esta tabla filtra lo que viene en la tabla siguiente, por lo tanto filtra también lo que está en la tabla siguiente y esta tabla filtra la tabla de hechos ventas. Y eso ocurre con cada una de las tablas dimensionales que están relacionadas con las tablas de hechos, ¿verdad? Aquí en este ejemplo, ustedes solo encuentran una tabla de hechos que es ventas, pero es probable que en otros tipos de modelos ustedes encuentren una tabla de presupuesto que es independiente o una tabla de proyecciones que es independiente y de repente tal vez hay otro tipo de medidas u otro tipo, digamos, de tablas de hechos que también son necesarias. En este caso solo ven una que es la venta y sí, efectivamente, estas tablas de dimensiones filtran en esta dirección. Si ustedes se fijan, esta flecha les indica hacia dónde va el filtro. Va de esta tabla hacia la tabla de hechos y se lo indican en esta dirección. Si ustedes se fijan, la flecha va hacia la tabla de ventas. Entonces, cuando ustedes generan o ustedes construyen estas relaciones, de alguna manera aquí están creando también la condición de filtrado que va a haber desde la tabla de dimensión hacia la tabla de hechos. Hay una manera de cambiar esto. Si ustedes se fijan, puedo hacer clic e irme a las propiedades y en las propiedades está la relación uno a muchos, uno a uno, uno a muchos, muchos a uno y muchos a muchos, que definitivamente es la menos recomendada, pero acá hacia dónde está en la dirección del filtro. Puede ser simple o sencilla, que está en una sola dirección, o que filtre en ambas direcciones. ¿Qué significa eso? Que, si ustedes se fijan acá, este icono cambia. Y ahora, si yo, por ejemplo, digamos, selecciono puedo seleccionar algún parámetro o alguna categoría, o más bien, puedo seleccionar clientes acá y, veamos acá, Product Key, por ejemplo, podría seleccionar la región, ¿verdad? Y en teoría, cualquier producto que fue vendido en esa región me debería aparecer filtrado en esta tabla. No es algo pues, que se recomienden, procuren evitarlo porque incluso por un tema de rendimiento del modelo, pero sí se puede hacer. Ahora, lo que normalmente funciona es esto. Las tablas de dimensiones filtran la tabla o las tablas de hecho. ¿Alguna otra pregunta? O no sé si el amigo quedó claro. Sí, eso es efectivamente cómo funciona y lo bonito es que no solo es el Power BI, sino el Power BI internamente sus características
se apoya mucho en un modelo dimensional, ¿no? Imagínate si tú tuvieses un tablón, ¿cómo harías eso, no? ¿Cómo te apoyarías para hacer la propagación de filtro, no? Tendrías que, el filtro activaría un true, un false sobre cada uno de los registros de tu tablón entero, ¿no? En cambio aquí es más, como tú dices, más óptimo. Sí, así es, así es. Yo invité a alguien, pero no estoy seguro si pudo asistir, que es especialista en Tableau. Y tenemos ahí, no, ya veo que no, pues no logró entrar. Él es especialista en Tableau nosotros tenemos digamos, una discusión siempre sana sobre digamos, cuál herramienta es mejor y de seguro Tableau yo la utilicé muy poco tiempo, sé que es muy buena, pero al menos llevo ya 3 años con Power BI es una herramienta que cada día mejora más, ¿verdad? Y es muy versátil, creo que es muy versátil en ciertos aspectos importantes, ¿verdad? Entonces, pero bueno, ¿seguimos o alguien más tiene otra duda? Ok, entonces vamos con este ejemplo. Digamos, este no está en el libro, sino que lo creé yo para ejemplificarles cómo funcionan, cómo trabajan estos contextos de filtro. Decía de que la misma fórmula o el mismo visual, acarrea la misma fórmula, puede darme resultados distintos en dependencia de el entorno, o más bien el contexto en el que esté siendo evaluado. Vamos a hacer algo. Aquí yo tengo en la tabla, de la tabla categorías, ¿verdad? Yo estoy sacando cuáles son mis grandes categorías y dentro de ellas cuáles son las subcategorías. Si ustedes se fijan, por ejemplo, accesorios, es celeste, están ahí, probablemente no lo vean porque como que me quedó bien pequeño, pero lo que quiero, digamos, es que ustedes eh, vean cómo funciona, en este caso, este filtro me permite ver únicamente la categoría que me interesa, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer algo. De repente se me ocurrió que el gráfico que tenía en la página anterior, este gráfico, ve si este está muy bueno, me lo voy a traer, me lo voy a llevar al otro lado. Eh, entonces, o más bien, permítame solo comprobar algo acá. Okay. Me gusta verlo de esa manera, pero esta matriz que está aquí, que me dice cuáles son las ventas, aquí están ventas totales, 29 millones, y aquí está detallada cómo están las ventas totales, entonces me voy a traer estos dos visuales porque quiero verlos en la otra página, porque me gusta cómo quedó, ¿verdad? Entonces, pero aquí resulta que cuando yo hago un copiado y pegado, si se acuerdan, ¿cuánto estaba en la reporte anterior? Eran 29 millones. Y aquí solo me aparecen 9 millones. 29 y aquí 9 millones. Pero ¿qué es lo que está pasando? Hay un error que sucede. Y les quise hacer este ejemplo porque realmente a mí me sucedió varias veces, ¿verdad? En mis inicios, no sé si me gustaría que compartieran sus experiencias, pero por lo menos a mí en el inicio era un dolor de cabeza entender por qué si yo hacía un copiado, pegado del mismo visual que me traía en teoría las mismas medidas, de la misma manera, ¿por qué me daba distinto? Entonces yo llegaba al extremo de borrar todo lo que había hecho antes, porque yo decía, aquí tengo un filtrado nada más por categoría, entonces la subcategoría es la que me está dando el problema, y total que borraba el gráfico, pero al final todo me salía, eh, no me cambiaba, no me daban los 29 millones que estaban acá en ventas, y tampoco este detalle que ustedes pueden ver aquí, no me daba que los accesorios eran $700,000 en venta, y aquí me dice que son 400,000, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, leyendo el libro, me acordaba que aquí en algún momento se me había ocurrido poner un filtro, porque esta gráfica lo único que quería era trabajarla para el año 2019. Si ustedes se fijan, aquí hay un filtro que me habla de los 2 últimos años,
pero la data que está en el ejemplo, aunque aquí está hasta el 31 de diciembre del 2020, la data únicamente llega hasta el 2019. Entonces, en términos prácticos, estamos viendo únicamente 2019. Entonces, me pasó varias veces que no entendía por qué era el problema, y es lo que yo le decía, cuando uno entiende el contexto de filtro, se evita muchos problemas, entiende qué es lo que, más bien hasta allá uno sabe qué es lo que va a esperar de resultado en su visual o en su reporte. Entonces, ¿cuál es la solución sencilla de esto? Eliminar este filtro que está en el panel de filtros, como les mencionaba, que me está modificando el contexto en el que la fórmula se esté evaluando. Si yo lo elimino, por arte de magia, las cifras cambian y se ajustan a lo que yo ya tenía al otro lado. Espero que esto que les comenté ahorita le sirva a cualquiera de ustedes en algún momento. Créanme que a mí me causó muchos problemas, hasta el hecho de rehacer informes desde cero porque no entendía dónde estaba el error. Y está claro que al borrar yo el filtro que está en este panel, también este gráfico se modifica, ¿verdad? Entonces, si antes aquí había $400,000, hoy, por ejemplo, en accesorios tenemos $700,000, que es la suma de todo esto que está acá. Ganó $700,000, antes eran $400,000. Entonces, no sé si eso les quedó claro un poco más. Dice Jimena que eso le pasa, ¿verdad? También, y es cierto, o sea, parece una cosa sin importancia, pero es que a uno se le olvida y cree que está trabajando en el Excel donde cada celda es independiente, ¿verdad? Y uno puede referenciar una celda y qué sé yo, ¿verdad? Es más fácil. En cambio acá tenés tres maneras de alterar el contexto o el entorno en el que una fórmula es evaluada. La última es Calculate, ¿verdad? Que la semana pasada vimos Calculate, esa es la reina, yo digo que es la reina, no lo digo yo, lo dicen los autores reconocidos, que es la reina del DAX, porque ella es capaz, el Calculate y Calculate Table son capaces de modificar los contextos de evaluación, ¿verdad? Ellos, aunque acá, por ejemplo, yo tenga este filtro, si yo aplico un Calculate y vamos a hacer la prueba, vamos a hacerla rápidamente, esta es la venta total, pero entonces yo quiero crear una nueva columna en el que yo quiero ver ventas totales de accesorios. Únicamente accesorios. Entonces yo calculate, utilizo la medida de, permítame, se llaman total sales. Utilizo la medida ya calculada de ventas totales, pero yo a él le voy a decir que únicamente quiero vamos a ver, esta es una forma de hacerlo. Bueno, lo vamos a hacer más fácil, lo vamos a hacer con un syntax sugar que en este caso es la tabla sales. Vamos a ver, dame product. Products category, que está aquí, sea igual a accesorios. Veremos. Y si yo copio este visual, lo pego acá, pero a este segundo visual lo sustituyo por aquí. A ver. Calculate total sales accessories. A ver. Ahí está. Había escrito mal, parece accesorio. Entonces, en este caso, las bikes, las bicicletas, representan de los 29 millones,
las bicicletas representan 28 millones. Si ustedes se fijan, coincide con este valor que está acá. O sea, efectivamente son 28 millones. Pero ¿por qué en este caso, dado que yo tengo este contexto, a mí este visual me da un resultado distinto? Porque estoy usando Calculate. Calculate es la fórmula que me permite transformar totalmente el contexto de evaluación y establecerlo de acuerdo a lo que yo diga, ¿verdad? En este caso yo he decidido que, recuerden que la fórmula Calculate tiene dos partes. La primera, que es obligatoria, que es la expresión, que es donde se realiza el cálculo, por así decirlo. Y la siguiente son todos los filtros que le voy a aplicar, ¿verdad? Y es aquí donde Calculate me modifica, me permite modificar el entorno o el contexto en el que yo estoy evaluando una medida específica. En este caso, la medida es ventas totales, que es la misma que está evaluada aquí, pero en este caso yo le digo, hey, cámbiame el contexto de evaluación y únicamente me vas a traer o me vas a filtrar las bicicletas que fueron vendidas. Y como ustedes ven ahí, él cambia. Vamos a hacer la prueba probablemente. A ver, vamos a hacer una prueba acá. Copy value. Probablemente lo copié mal. Ahí está, ahora sí. Definitivamente había escrito mal. Entonces, si ustedes se fijan, con solo una fórmula dentro de un contexto, vamos a quitar esto, dentro de un contexto de filtro, de filtro existente, Calculate es capaz de modificarlo de acuerdo a lo que yo le indique. Entonces, si ustedes se fijan, incluso vamos a hacer, voy a eliminarlo ahorita, cuando yo les hablo de que el mismo visual filtra el modelo de datos, es cuando yo hago, por ejemplo, esto. Yo pongo accesorios y si ustedes se fijan, los visuales relacionados cambian también. Accesorios son $700,000 en venta. Aquí está el detalle y únicamente en este tree map únicamente me aparecen los accesorios. Cuando yo pongo bicicletas, todos los montos cambian, todas las formas cambian porque este visual me está modificando el contexto, me está filtrando el modelo eh, eh, con una contexto. Estamos usando el contexto de evaluación, el contexto de filtro para poder filtrar la información que tenemos acá. Ah, pero ustedes me pueden decir, solo ahí. No, no. Si yo igual selecciono bicicletas, por ejemplo, si se fijan, están todas las bicicletas en las que se ha vendido algún color. Vamos a quitarlo. Las bikes, por ejemplo, las bikes como categoría tiene 1, 2, 3 subcategorías. Entonces, de los 28 millones, yo quiero ver cuáles son realmente las bicicletas de carretera. Probablemente, a ver, aquí están bicicletas de carretera. Y únicamente fueron 14 millones, 14 millones. Y aquí está, bueno, en este caso no me está, el slicer no me lo está filtrando, pero sí ustedes pueden ver cómo el mismo visual me permite filtrar la información de los demás visuales, ¿verdad? Y claro, hay maneras también de controlar esto. Pues si ustedes no lo habían utilizado, ustedes pueden trabajar, permítame, con editar interacciones, de tal manera que ustedes puedan establecer si al tocar o al manipular un visual le filtra o no le filtra, o les modifica o no les modifica el resto de visuales, ¿verdad? Pero eso es un tema para más adelante. Pero ustedes pueden ver acá que definitivamente el mismo visual me permite a mí, por ejemplo, si yo coloco aquí, digamos, toco sobre accesorios negros, entonces aparece únicamente un cuadro resaltado ahí, que es accesorios, como lo ven por el color, y seguramente son las ventas de accesorios color negro que hay ahí. Ahí ustedes se fijan en el tooltip, está del total de ventas que tiene el accesorio, hay 72,954 que son de color negro, que es específicamente lo que se menciona acá. Por ejemplo, si quisiéramos ver que son 7 millones,
Si los 7 millones son de las bicicletas color roja, y si ustedes se fijan acá, son bicicletas de carretera que son de color rojo, ¿verdad? Entonces, esa es otra forma en que que trabaja el contexto de filtro. Entonces, lo vimos en 3 maneras. Dentro del mismo visual, el visual por sí mismo ya filtra el modelo, y también al interactuar entre uno y otro visual, nosotros también generamos filtros diferentes, pero también, como les decía, el panel de filtro. Y por último, ¿quién me dice cuál era el último que me permitía generar contextos de filtro? ¿No están poniendo atención? Era El Calculate. el Calculate, precisamente, exacto. Gracias, era el Calculate. Permítame que estoy buscando la tarjeta. Aquí está, la tarjeta. Y era el ejemplo que me permitía en este caso, ¿verdad? La misma fórmula Calculate, ella modifica el contexto de filtro. Perfecto. ¿Vamos bien hasta ahí? Para continuar con el siguiente tema. Entonces, podría decirse que esa función Calculate, digamos, se salta el filtro que exista dentro del tablero y crea el suyo propio, ¿correcto? Exactamente, exactamente. Te voy a dar un ejemplo que de seguro que en algún momento te ha pasado. Vos tenés acá, aquí, por ejemplo, permítame, vos tenés acá cada una de las ventas, y vamos a hacerlo bien sencillo. Vamos a quitar las columnas de categoría en este visual, y te dicen, ok, ¿qué colores tenés disponibles en tu inventario? Negro, azul, multi, silver, etc. Y aquí están los montos, perfecto. Quiero que vos me digas aquí qué porcentaje, cuánto pesa cada una de las ventas de cada color del total, del total. Entonces, el cálculo, si vos ya tenés un entorno de filtro, perdón, un contexto de filtro, la única manera en que vos puedas obtener el total de estas ventas siempre es usando Calculate. ¿Me explico? Vamos a hacer, porque si te fijas, estoy usando la medida total sales, la estoy utilizando, pero esta total sales es filtrada, sí, es filtrada por el visual, en este caso, por color. Entonces, claro, si yo quiero obtener el total de ellos, entonces vamos a usar una nueva medida con Calculate, donde yo diga que es ventas total, vamos a decirle ventas total. Pues el nombre no es probablemente no es correcto, pero está más a modo de ilustración, ¿verdad? Entonces yo calculate, le digo que las total sales, las ventas totales, y aquí yo utilizo el filter, permítame, utilizo filter all, y le digo que de la tabla sales, y de, permítame, tabla sales, a ver, no me acuerdo cuál era el nombre de la, aquí, extend amount. ¿Qué pasa? Me da un error porque está esperando, a ver, que me filtre todas las ventas, y ¿qué le puedo poner acá? Y dime, calculate total sales, filter all ventas. Entonces, no, permíteme, vamos a quitarlo, es aquí. Que toda la tabla, vamos a ver,
que él me filtre toda la tabla ventas, no importa en qué contexto se esté evaluando, que él siempre me dé el total de las ventas que yo tengo, que tengo en ese momento. Entonces, si usted fija, acá aparecen siempre el total de ventas. ¿Para qué te sirve esto? Porque yo quiero saber cuál es el porcentaje de participación, vamos a decirlo así, participación de cada uno de ellos. Entonces, yo lo que hago es que divido total, dime, total sales entre total sales, las ventas totales, y veremos qué pasa. En ese momento, yo logro obtener, dado que utilicé una función calculate que obvió el contexto de filtro en el que se encontraba y cualquiera en el que se encuentre, lo hace a un lado. Entonces yo pude calcular la participación de cada una de los colores, de cada uno de los colores de la venta total. Probablemente alguno de ustedes ha tenido que hacer esta fórmula, y precisamente aquí es donde vemos cómo Calculate precisamente sustituye el contexto de filtro por sus propios filtros. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta para que pasemos ahora al contexto de filtro, de fila. Vamos por ahí. Max, Ok. Dígame. estoy leyendo que cada pregunta, en vez de all, puedo hacer some. No. No. Porque no. No. Ok. Ya vamos a irnos por acá. Bien. Acá. Ok. Calculate utiliza, la primera parte del calculate es una expresión. En todo caso, el sum vendría en esta parte. Todo lo demás lo que hace es filtrar el modelo de datos. Y un sum no es una medida de filtro. Es decir, ¿cuáles son o más bien, cuáles son las funciones de filtro? Filter, all selected, filter, all selected, no sé cuáles son las demás, pero son funciones específicas para filtrar la data. El sum, en todo caso, vendría acá. Aquí dice sum total sales, ¿verdad? Pero esto yo lo puedo sustituir por un sum sales y por extended amount, permítame. Extended amount, cierro acá, y lo que estoy haciendo aquí es que estoy repitiendo aquí la fórmula que me llevó a calcular total sales en su momento. Recuerden la que es suma sales extended amount. Vamos a ver qué resulta. Es lo mismo, fíjense, aquí está la fórmula, es esta que está acá, a ver, esta que está acá, está sum sales extended amount, y si ustedes se fijan en esta, es sum sales, bueno, no sales amount, extended amount. Acá, para que ya hablemos de lo mismo. Entonces, si ustedes se fijan, el total sales se construye con la suma de la columna extended amount. Y las ventas totales lo que hacen es que también la expresión que nosotros queremos generar es una suma de toda la columna extended amount, pero en la que no me importen todos los filtros que están en ese contexto, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. Acá, como les repito, son funciones de filtro. Filter, all selected, etc. Listo. Entonces, vamos a ir al siguiente tema.
Es lo que acabamos de ver, un visual en un reporte, un panel de filtros y la función calculate crean y modifican los contextos de filtro. Ahora vamos con el contexto de fila. En este caso es un poco distinto, ¿verdad? En el caso del row context, lo que hace el DAX es que evalúa una expresión fila por fila. Y en cada fila te puede dar diferentes resultados, ¿verdad? Entonces, en el caso anterior se trabajaba sobre el modelo en el que se filtraba totalmente. En este caso se trabaja sobre una tabla y dentro de la tabla vas a trabajar o vas a evaluar fila por fila de esa tabla. ¿Cuáles son, o digamos, cómo creamos nosotros ese contexto de fila? A través de la creación de columnas calculadas, que ya lo vamos a ver, y también las funciones DAX, que ya usamos una, que es SUMEX, todas las funciones DAX que iteran y que terminan con la letra X, ¿verdad? Que son las fórmulas de agregación tipo X, average X, count X, max X, min X, sum X. Todas esas lo que hacen es que iteran línea por línea dentro de una tabla, van iterando y te van dando un resultado que obviamente es distinto. ¿Y dónde lo utilizamos nosotros? ¿Dónde lo utilizamos? Acá, ya les voy a mostrar. Nosotros hace un rato utilizamos, permítame, ok, no, entonces no lo tengo acá. Vamos a ver. Ok, lo vamos a ver en la tabla. En la tabla, esta es la tabla de ventas. A ver aquí. Yo tengo, recuerden que construimos el margen, ¿verdad? Con una fórmula, pero en este caso yo quiero trabajarla con una columna calculada. Entonces yo creo una nueva columna acá y en esa nueva columna yo le voy a decir que es el margen bruto, y le vamos a poner una C que es columna calculada, y voy a decir que es la resta del extended amount menos el total cost. Está aquí. El total cost está, a ver. Total product cost, aquí está. Cuando yo hago eso, miren qué interesante. Él me crea una nueva columna y si ustedes se fijan, me generó la diferencia entre la columna extended amount y el total product cost. O sea, 3.578 menos 2.171, y estos son decimales, ¿verdad? Estos no son miles, me da 1.406. Y eso me lo hizo fila por fila. Si ustedes se fijan acá, los números cambian, y eso es lo que hace cuando nos referimos a un contexto de fila, es que la fórmula trabaja fila por fila o línea por línea, registro por registro, para poder darte un resultado que muy probablemente sea diferentes líneas por línea, ¿verdad? Entonces es lo que estamos viendo acá. Si yo filtro acá, aquí vemos todos los diferentes valores que obtuvimos con esta columna calculada. Esto tiene que coincidir con una medida que yo creé por acá. Permítame que no la encuentro. A ver. Aquí está. Por ejemplo, acá tengo esta de venta, donde, por ejemplo, si yo quisiera calcular a ver, precio unitario. Ok, si yo quisiera calcular, por ejemplo, la venta total, yo sé que está en una columna que se llama Extended Amount, pero yo también la pudiera calcular multiplicando
¿verdad? La cantidad vendida por el precio unitario. Ah, bueno, perdón, me estoy adelantando porque esto es para el siguiente ejemplo, que también es fuera del libro. Pero lo que les quería mencionar es que en este caso, por ejemplo, nosotros creamos una nueva columna calculada y lo único que hacemos es relacionar las columnas que queremos nosotros con las que queremos interactuar. En este caso es una resta, puede ser una multiplicación, puede ser una división, como ustedes quieran. Vamos a hacer digamos, una nueva columna calculada solamente para probar. Solamente para probar. O más bien, no. Yo creo que aquí estamos bien por este lado. Lo que te dice el contexto de filtro es que cuando creas una columna calculada, lo que vos vas haciendo es que esa fórmula que está aquí, si ustedes se fijan, aquí la pueden recuperar, lo que hace es que línea por línea me va restando lo que en esa línea encuentre como una cantidad vendida y le resta el costo total de lo vendido. En la línea número 2 encuentra un nuevo valor de cantidad de vendida y le resta un nuevo valor de costo total. Y así sucesivamente hasta que termine todas las líneas, ¿verdad? Entonces eso es contexto de fila. ¿Cuál es la otra que me permite hacer eso? Las fórmulas de agregación que terminan con la X. SumX, MinX, MaxX, CountX, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. Acá el contexto de fila es únicamente que se genera en una tabla una evaluación fila por fila que te pueda dar resultados distintos. ¿Por qué? Porque los contextos son distintos. ¿Cuáles serían los contextos en este caso? Cada uno de los registros de ventas y costos, registros de ventas y costos, ventas y costos. Aquí cambió la venta y también cambió el costo, por lo tanto, como cambió el contexto, entonces el resultado de esa fila también cambió, si ustedes lo ven acá. ¿Vamos bien por ese lado? Yo quería avanzar, tenía un ejemplo, voy a tratar de hacérselo rápido porque ya veo que nos llevamos más de una hora y no quiero agotarlo, pero tenía este ejemplo sencillo, pues, que lo construí. Tengo 3 productos que se venden en 2 ocasiones, nada más en 2 ocasiones, a manera de ejemplo. En cada ocasión yo tengo precios para el producto 1, 2 y 3. La segunda vez que se vendieron con un descuento. Entonces, si ustedes se fijan, $10 dólares la primera vez que se vendió, $9 la segunda vez que se vendió. El producto 2, $15 la primera vez y 12.50. Y el producto 3, 20 versus $18. Pero también los costos variaron, ¿verdad? Entonces, cambiaron un poco, probablemente subieron, en otro caso bajaron, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que normalmente pasa en cualquier negocio? Por simplicidad, estoy suponiendo que se vendieron 100 unidades en cada ocasión. Entonces, vamos a hacer los siguientes ejercicios. Yo quiero calcular la venta total. Entonces, la venta total, ¿cómo se calcula? Yo tomo el precio unitario de este producto y lo calculo por la cantidad vendida y en este caso 10 por 100 me da 1000, 15 por 100 me da 1500, 20 por 100 me da 2000 y así sucesivamente hasta que yo tengo la venta total pero calculada línea por línea, si se fijan. Lo mismo pasa con el costo total, ¿verdad? Si yo multiplico 7 por 100 son 700 y así sucesivamente. En cada uno de ellos yo conté las transacciones. ¿Por qué? Porque yo quiero saber cuántas veces se vendió el producto 1, 2 y 3. Y en cada uno en esta tabla se vendieron 2 veces cada uno de ellos. Por lo tanto, yo obtuve una venta promedio. ¿Qué es mi venta promedio? Si en el producto 1 yo vendí la primera vez $1000 y la segunda vez vendí 1350. A ver. Ah, claro, porque vendí 150 unidades a menor precio, pero vendí 150 unidades. Entonces, en monto total, $1350. Yo tengo $2350. Si alguien saca la calculadora, yo divido $2350 entre 2 veces, entre 2 transacciones que se dieron, mi venta promedio anduvo en $1175. Eso mismo calculé para el producto 2 y para el producto 3. Como resultado, yo tengo que la venta total fueron $10,425 a un costo total de $8,105 y en total fueron 6 transacciones en 3 productos distintos.
con una venta promedio de esas 6 transacciones de 1.737. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Hay productos con mayor valor y otros productos con menor valor, pero en total, el número de transacciones, por el número de transacciones que yo hice, mi venta promedio anduvo en 1.737, que son los 10.425 entre 6. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a obtener ese resultado? Con la fórmula sum para todo esto que está aquí y average x con esto que está aquí, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, hay otra fórmula que son sum y average, ya lo voy adelantando, no era así, pero el tiempo me está comiendo, es que si lo hubiéramos hecho de otra manera, si hubiera tomado la suma de todas las unidades acá en esta columna, es decir, precio unitario fueron 84.5 en total, pero lo divido entre los productos, me da 14, permítame. El precio promedio es 14.1 y el costo promedio me da, probablemente aquí tengo algún error, pero no. El resultado es la suma, 84.5 es la suma de todos los precios unitarios y 14.1 es dividir ese 84.5, lo divido entre 6, ¿verdad? Que fueron 6 transacciones en ese periodo, eso me da el 14.1. Si a mí se me ocurriera, dijera, no, fíjate que voy a sacar el promedio, el precio promedio y lo voy a dividir y lo voy a multiplicar por las unidades que fueron facturadas. Entonces, ¿qué resulta? Que yo tengo 750 unidades vendidas, pues que es la suma de todas las unidades que están acá. Y yo multiplico este precio unitario por estas 750 unidades y si ustedes se fijan, me dan montos distintos, ¿verdad? Me dan montos distintos. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de los montos es el correcto? ¿Este que está aquí en verde o este que está aquí en naranja? ¿Qué me dicen, muchachos? El verde, ok, perfecto, así es el verde. Pueden hablar sin pena, pueden abrir micrófono y comentarlo. Efectivamente, el verde es lo correcto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando yo uso si yo intento usar esta fórmula en mi modelo, lo que hace la fórmula sum es que precisamente hace un recorrido por toda la columna y me lleva hasta el final, pero él no se relaciona con las demás columnas, él trabaja solito. Entonces lo que hace es que él me calcula la suma y si yo le calculo el promedio de esto, él me va a dar 14.1, la suma me va a dar 84.5. Los dos valores estarían bien si solamente estuviésemos trabajando con una columna, pero como en este caso yo quiero saber cuál es la venta total y por lo tanto debo multiplicar el precio unitario por cantidad vendida, yo no multiplico el promedio de precio unitario que se calculó aquí por las unidades vendidas acá, porque el valor es incorrecto. Yo lo que hago es que calculo línea por línea el precio unitario por su cantidad vendida en cada uno de los registros que tengo acá. Luego eso lo sumo y me da la venta total. Y como les comentaba, yo calculo el número de transacciones y cuando yo divido, la venta total entre el número de transacciones, yo obtengo la verdadera venta promedio. Entonces vamos a irnos directamente a Power BI. A ver aquí. Vamos a venir para acá y se los voy a mostrar. Les repito que ya estamos con el tiempo. Les pido disculpas por eso. Vamos a ver. Esto ya lo había subido, ¿verdad? Aquí está la misma tabla, como ustedes ven. Miren, están los precios, el costo unitario y la cantidad vendida, ¿ya? ¿Cómo se genera un contexto de filtro? Primero, con una columna calculada. Aquí tengo la columna calculada que me dice, que me multiplica el precio unitario por la cantidad vendida, es decir, precio unitario por cantidad vendida y me da correctamente cuánto vendí.
Y el costo, para el costo funciona igualito. Pues multiplico el costo unitario por la cantidad vendida, costo unitario por cantidad vendida, y me da el costo correcto. Ahí estoy generando un contexto de fila donde el resultado que estoy obteniendo ahí está correcto, ¿verdad? Perfecto. Pero luego vamos a ir aquí al ejemplo y ya no les voy a replicar la fórmula. Lo que vamos a hacer nada más es visualizarlo. Entonces, en esta matriz que le vamos a subirle un poquito el tamaño. Y ahí estamos. ¿Ok? Entonces, mire qué interesante. Ok, en este caso, calculé 3 medidas. ¿Se acuerdan cuando les mostré aquí la venta total, verdad? La venta total era 1000, 1500, 2000, 1350, etcétera. Cuando yo, permítame, ok, el total, dice total venta. Vamos a ver. En este caso, yo utilicé el SUMEX, ¿verdad? Y el SUMEX me permite relacionar varias columnas dentro de la misma tabla. Entonces yo puedo relacionar la cantidad vendida y la multiplico por el precio unitario. Lo que me hace SUMEX es que esta misma expresión, esta expresión que está aquí, me la va calculando línea por línea, de tal manera que yo voy a obtener la venta total. ¿Y cuál es esa venta total? Si ustedes se fijan, es esta que está aquí. Ah, pero ustedes me van a decir, espérate, aquí dice 2350 y allá decía 1000. No, no, vamos de regreso. En el modelo, aquí dice que el producto 1 tuvo 1000 de venta la primera vez, pero tuvo 1350 la segunda vez. Lo que me hace la fórmula y lo que me hace el visual es que me suma todas las veces que se vendió el producto 1 y me dice que son 1000 más 1350, son 2350. Y ustedes lo pueden validar con el total, aunque aquí está más difícil, porque la tabla como tal no me totaliza. Pero aquí, por ejemplo, veamos 4700 del producto 3, ¿de dónde viene? Viene de sumar $2000 en ventas aquí, más 2700. 2000 y 2700 son $4700. Entonces, la fórmula SUMEX en este caso me generó un contexto de fila sin necesidad de irme a la tabla a crear columnas calculadas. En algún momento se ha dicho de que las columnas calculadas afectan el rendimiento del modelo y por lo tanto se recomienda usarla lo menos posible y si es posible, no usarlas del todo, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, calculé el costo total con SUMEX, ¿verdad? Ya lo vimos en el modelo acá, el costo total para el producto 1 son 700 la primera vez y 1080 la segunda vez, por lo tanto son 1780 y aquí ustedes ven que están 1780 y eso viene de esta fórmula que es el multiplicar por cada fila la cantidad vendida de esa fila por el costo unitario de dicha fila. Y eso lo logramos a través de la fórmula SUMEX. Y el último, que es el promedio, la venta promedio, que es otra forma, en este caso es AverageX, que lo que me permite es lo mismo, calcular el precio unitario por la cantidad vendida. Y una vez que yo tengo por cada una, él me genera como una columna virtual, donde me va calculando el precio unitario por la cantidad vendida, el precio unitario por cantidad vendida. Cuando yo tengo todo ese resultado, al final él me dice, ok, yo tomo ese total y lo divido entre la cantidad de registros que tengo en esa tabla para darte tu promedio. Y en ese caso, permítame, en ese caso, la venta promedio, si ustedes se fijan, vamos a ponerlo, permítanme, vamos a ponerlo acá, no sé si lo logran ver. Creo que no logran. Aquí hay, a ver, 1737.50 es la venta promedio. ¿Y cuánto tengo yo aquí? Permítame. A ver, pueden ver ahí 1737.50 que lo hicimos a mano, ¿verdad? Y estos valores
es 1175, 1687 y 2350 coinciden exactamente con estos que tenemos acá. Entonces, repito, el contexto de fila trabaja sobre una tabla aplicando una expresión que evalúa línea por línea, row by row, y luego te devuelve un resultado. Las únicas dos maneras de obtener eso es a través de una columna calculada o a través de la fórmula de las funciones de agregación que finalizan con X. ¿Hasta ahí estamos bien? Miren, yo por la hora y por respeto a ustedes, creo que lo dejaríamos por ahí. Nos hace falta un tema rapidito, que es la transición de contexto. ¿Qué es lo que significa esto? Se lo resumo. Básicamente que un contexto de fila no crea por sí mismo un contexto de filtro. Es decir, uno y otro son distintos. El contexto de filtro es distinto al contexto de fila. El contexto de filtro trabaja en el modelo y se genera a través del visual, a través del cálculo y a través del panel de filtro. El contexto de fila trabaja en la tabla y se genera a través de una columna calculada y a través de una función de agregación que termina con X, ¿verdad? Sin embargo, sí es posible convertir un contexto de fila desde una columna calculada en un contexto de filtro a través de lo que se le llama transición del contexto. Y para eso utilizamos la poderosa herramienta que se llama Calculate, ¿verdad? Y se utiliza combinada con una de las funciones de iteración que termina con X. Yo los dejo ahí porque el ejemplo me tomaría un poco más de tiempo, ¿verdad? Pero digamos, básicamente aquí lo importante para recapitular es conocer que DAX trabaja con un contexto de evaluación, es decir, cada función, cada medida, cada fórmula se evalúa en un contexto determinado. Y existen dos tipos de contexto, el de filtro y el de fila. El de filtro se genera a través del mismo visual, a través del panel de filtro y a través de la fórmula, a través de la función calculate. Por otro lado, el contexto de fila se genera en la tabla a través de una columna calculada y a través de una función de agregación que termina con la letra X. Una y otra son totalmente distintas, sin embargo, es posible convertir un contexto de fila a un contexto de filtro utilizando calculate y la función y una función de agregación que termina con X. Y ahí lo dejamos y les agradezco muchísimo. Aquí les dejo los datos, pues me tienen a la orden por cualquier consulta y pues agradecido siempre con los muchachos de la comunidad. Siempre sigamos aprendiendo, sigamos participando. Yo creo que es importante porque de esa manera todos aprendemos, ¿verdad? Muchas gracias.